caso del gas natural es importante tener claridad de que, digamos, durante los 18 años que ya tenemos gas natural en Lima, nunca ha habido un desabastecimiento para el segmento residencial, vehicular y en general en ninguno. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Bueno, hoy en nuestra secuencia Los Exitosos del Volante vamos a conversar con Renato Lazo, abogado especialista en hidrocarburos y gas. ¿Cómo está, señor Lazo? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está el abastecimiento de gas aquí ahora en Lima y en gran parte, pero teniendo en cuenta que se ha anunciado hasta hoy? Pero estamos a la espera, Dios quiera que ya pare el asunto, pero hasta hoy iba el tema del cierre de 81 puertos por tema de oleajes anómalos en toda la franja costera peruana. Ojalá no se amplíe, pero ¿cómo estamos en el tema de abastecimiento de gas natural ahora o de GLP también? Bueno, a ver, en el caso del gas natural es importante tener claridad de que, digamos, durante los 18 años que ya tenemos gas natural en Lima, nunca ha habido un desabastecimiento para el segmento residencial, vehicular y en general en ninguno. Ahora, en cuanto a lo que es el GLP y otros combustibles, como incluso gasolinas y diésel, suele haber algunos problemas de abastecimiento, básicamente porque recordemos que son combustibles que se tienen que importar, el país no los produce de manera suficiente y entonces al tener que importarse, pues sencillamente en ocasiones ocurre lo que está ocurriendo ahora o viene ocurriendo ya desde hace algunos días antes, que los barcos no pueden desembarcar por el oleaje. En otras ocasiones ocurre que el precio internacional se mueve, es muy alto y entonces afecta al bolsillo de los transportistas, de las amas de casa y de todos en general, porque recordemos de que finalmente los combustibles impactan en la canasta familiar. Directo. Así que, bueno, esa es la situación, ¿no? Es lamentable de que... ¿Y por qué pasa esto que es tan notorio y tan evidente? El oleaje anómalo, en todo caso otros factores externos, lo que fuera que ocurre, mantiene así como estable, como con un peso de hierro, el precio del gas natural. Y a los otros se les ve como muy volátiles, como que mucho sube, baja, se mantiene, sube, baja, se mantiene. Por factores que lógicamente como que se van renovando. A veces es que, bueno, mira, hemos entrado en tratamiento o en limpieza o en mantenimiento de la planta de Pisco. No nos hemos retrasado un poco con la refinería de Talara, íbamos a producir, pero no sé qué ha pasado. Okay, ya. No, que mira que el canal de Panamá ahí tiene este problema, que no hay suficiente cantidad de agua, hay una cola enorme de barcos esperando y bueno, están dando pase uno por uno. No, que el precio internacional del petróleo sube. Hay como varios factores, varios en realidad que van como conspirando con estos combustibles y el gas natural no se mueve. ¿A qué se debe eso? A ver, me gustaría abordar lo que me preguntas desde dos puntos de vista que creo que son necesarios. El primero es, ¿por qué el gas natural no tiene estos vaivenes? Porque el gas natural lo producimos de manera suficiente en el Perú, en Camisea, cerca del Cusco, y lo traemos a través de un ducto hasta Lima, ¿correcto? El resto del país, Lima e Ica, porque el resto del país, digamos, depende de ductos virtuales, que son camiones que los llevan, no tienen exactamente la misma suerte que particularmente el sur del país, que Lima, pero eso es lo que le da esta estabilidad al gas natural, tanto en la cantidad de abastecimiento como en su precio. Pero en el resto de combustibles no tenemos producción nacional suficiente que pueda abastecer la demanda nacional. Y entonces eso nos hace dependientes, nos hace que tengamos que importar, tenemos que comprar en el Golfo o de otro lugar el combustible que requerimos, gasolina, diésel o GLP, y entonces todas estas situaciones hacen que el país sea frágil, y por eso decías tú, hay tantas circunstancias que puedan afectarnos o que puedan afectar el precio y
el abastecimiento de estos otros combustibles, porque somos muy frágiles, no tenemos capacidad de almacenamiento tampoco en el país. Y también hay que preguntarnos si es que esa es en este momento la mejor inversión que podríamos pedirle al Estado, o si más bien deberíamos exigirle que se hagan más ductos, que se lleve más gas natural, que se haga más conversiones, que se retire, digamos, se sustituya, mejor dicho, más GLP y gasolina, principalmente en Lima, donde tenemos gas natural, y vamos a seguir teniéndolo por muchos años a disposición, y esa demanda, digamos, o esa más bien esa oferta de GLP y de gasolinas pueda ir hacia otras ciudades, especialmente de la serranía y de la selva, donde difícilmente va a poder llegar el gas natural, o va a demorar mucho más en llegar el gas natural. Entonces, creo que acá lo que se necesita, y lo conversábamos hace unos días que me diste la oportunidad también de estar en el programa, creo que se necesita que el Estado tome decisiones. Se necesita que el Estado sea y se entienda a sí mismo como un organizador de lo que es la demanda. Tiene todo el poder porque es finalmente el Estado quien puede disponer que la demanda, por ejemplo, de GLP vehicular concretamente, se sustituya, ¿correcto?, en Lima, y vaya más bien a estas otras ciudades que hablábamos. Que la gasolina es lo mismo, que se fortalezca el FICE. Hay muchas medidas que se pueden tomar. Claro, ¿no? pero la idea es cambiar el concepto, ¿verdad? Y ir alejándonos de esa dependencia externa de un combustible que no tenemos. Y claro, eso hubiésemos pensado hace buen rato, y quizá en vez de gastar los 7,000 y pico de millones de dólares que hemos gastado en el tema de la refinería de Talara, probablemente eso puede ser una mejor inversión para poner todos los ductos habidos y por haber y posibles de poner, para que más regiones, principalmente las del sur, que son las que reclaman como si de aquí sale el gas, se puedan abastecer en el máximo posible y seamos menos dependientes, más soberanos, más autónomos respecto al tema de nuestra matriz energética. Sin embargo, también en el tema del gas natural, hay que ir trabajando un poco para que esta facilidad que hay en Lima, la gente aquí en Lima resuelve el tema fácil, hace la conversión, encima tiene un apoyo de parte del Estado, hay el fondo correspondiente, están los talleres acreditados, fiscalizados, voy y busco uno de esos y me da la garantía, voy a pagar a plazos, etc. O sea, hay toda la facilidad del mundo. Sin embargo, necesitamos que esta realidad de Lima y de algunas otras ciudades del Perú vaya también creciendo en otras partes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo avanzamos en esa tarea, señor Lazo? Hay que tener los fondos suficientes, ¿verdad? Entonces, el fondo del FICE, el dinero, es necesario fortalecer el FICE, que haya recursos para poder seguir haciendo conversiones, para poder seguir sustituyendo motores, digamos, de diésel y llevarlos al GNL. Es importante de que tenemos hoy día ya una infraestructura lista para ser utilizada en el país, para el GNL, y que no se está utilizando porque finalmente quien produce el GNL pues le pone algunas limitaciones al abastecimiento, y eso está muy mal, porque finalmente el país demanda el uso del GNL, y estamos a puertas de tener una nueva huelga del sector transportes, justamente por todos los problemas que genera el diésel. Y recordemos que el diésel es el combustible con el cual se transporta la totalidad o casi la totalidad de los productos de norte a sur, de este a oeste en el país, y entonces afectan, como hablábamos hace un momento, directamente a la canasta familiar. En cuanto a lo que son vehículos livianos, creo que es importante tener en cuenta dos medidas. Una, como decíamos, en Lima, y donde ya se tiene gas natural, se puede pensar en establecer, o sea, en hacer más conversiones y en establecer una tarifa nivelada o igual para todas las ciudades. En aquellas ciudades donde no hay gas natural, y yo pongo en este caso el sur en concreto, porque por más que hay un concesionario, lo cierto es que en el sur no hay gas natural. El trabajo que se ha hecho es muy... ¿En el norte hay un poco más o no? Bastante más, ¿no? En el norte tenemos más de 250,000 conexiones de residencias, en el sur no llegamos a 20,000. Imagínense, o sea, no estamos... La diferencia es abismal.
Ok. La diferencia es abismal, ¿no? Y entonces tenemos además en el sur a un encargado que es Petroperú, que sabemos que tiene otras necesidades, otros requerimientos, otra problemática, tiene que poner a andar esa refinería donde se ha metido tanto dinero, y que lo mencionabas muy bien hace un momento. Pero en el sur entonces, por ejemplo, lo que se debería hacer es comenzar a pensar en, por ejemplo, incrementar las mezclas de etanol, ¿no? De etanol, reducir la cantidad de gasolina que se está utilizando, y eso también daría alternativas para la reducción de emisiones, para el ahorro, porque también hay un ahorro cuando uno utiliza mayores mezclas de etanol, más Correcto. o menos $2 por barril, es importante, aunque parezca poco. No, claro. Entonces hay otras medidas que se pueden ir tomando, pero es el Estado quien tiene que tomar el toro por las astas, como se dice, ¿no? Y tiene que comprarse el lío, porque es lo que le Cierto. toca. Para eso es que tenemos a estas autoridades. Y tiene que establecer cuáles son las medidas en Lima, en el norte, en el sur, de acuerdo a las posibilidades de cada una de nuestras ciudades, de acuerdo a nuestra realidad. O sea, alternativas y soluciones están a la mano. El asunto es que esas alternativas y soluciones no entran en agenda política, no entran como debería ser en los entes, en los espacios de decisión política, económica y gubernamental del país. Ha sido muy gentil. Renato Lazo planteando importantes alternativas para mejorar este asunto de nuestra matriz energética en el Perú. Abogado especialista en hidrocarburos que ha estado en nuestra secuencia Los Exitosos del Volante. Hemos presentado Los Exitosos del Volante